Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Sandra. Buenos días, Fernando. Buenos días, Marisabel, Iván Andrés, Valentina. Marisabel, buenos días. Buenos días a todas, a todos. Qué alegría estar por acá nuevamente. Es el púrpura me murmura. Hablando del púrpura, tiene que ver justamente con el tema que traemos hoy, sobre la relación con los duelos, ¿cierto? Pero vamos a hablar hoy en específico de los duelos colectivos, ¿cierto? Para entrar en un tema, quiero contarles que la humanidad entera pues tiene una cantidad de duelos atávicos, duelos individuales que se han vuelto duelos colectivos. El principal duelo, decíamos, es el duelo con el pecho y sobre todo con el vientre. La mayoría de los seres humanos estamos en un desamparo constante. Desamparo, desprotección, abandono como efecto. La sensación de desamparo nos lleva a la desprotección y nos hacemos víctimas en el abandono. O sea, consagramos en abandono lo que es la desprotección, la sensación de estar sueltos en el universo y vagar en el infinito, cosas que, digamos, nos traerían en un sentido vivencial lo que se experimenta, pues sobre todo el yo experimenta en esa relación con la totalidad. Y bueno, venimos a decirles que esto ha llevado a la generación de toda la cantidad de instituciones que hoy en día se han consolidado o se mantienen gracias a la incapacidad del ser humano de tramitar, de gestionar su propia existencia. Sí. No somos capaces de gestionar nuestra propia existencia y delegamos en una fuera, en una institucionalidad, esa existencia. Nos escudamos. Si bien en el pasado fueron muy importantes las instituciones, dijéramos que había cantidad de peligros por múltiples causas, peligros naturales, las guerras, los cambios climáticos, cualquier cantidad de cosas. Se generaron unas instituciones que fueron robusteciéndose con los años, al paso de los siglos, y se convirtieron en una especie de apostasía de la vida. ¿Qué quiero decir con eso de la apostasía de la vida? El apóstata es aquel que difiere o se separa del propósito, ¿cierto? En el sentido de que esas instituciones se han convertido en instituciones imprescindibles para el ser humano. Entonces creamos un Dios para que nos proteja del desamparo universal. Creamos una religión para darle fundamento a esa divinidad. Creamos un Estado para que sustituyera lo que en otro tiempo era la religión. Y ahí se generaron toda la cantidad de instituciones que se supone van a dar cabida a el amparo y la protección en diferentes niveles. Miren lo que tenemos hoy: un sistema de salud que no funciona, un sistema educativo que no funciona, un sistema judicial que no funciona. Díganme ustedes, 93% de los casos en Colombia de delincuencia están en la impunidad. Apenas el 7% de los que están pagando pena, quiero decir, las personas que están como presidiarias en este momento, apenas se cubre el 7% de la totalidad de los delitos en el país. ¿Cuántos delitos están por sancionar? Vaya usted a saber. Y se
se cumplen términos y dejan ya de estar vigentes, entonces siguen pues la gente delinquiendo y haciendo lo suyo, porque tienen un término de cumplimiento. Entonces, pasado ese término, como faltan jueces, faltan personas para que hagan esos procesos, entonces se cumplen los términos y la gente sigue pues... Entonces la importancia que tiene esto para la psicología colectiva, ¿qué importancia tiene asumirnos en creatividad, asumirnos como responsables de nuestra propia existencia, aprender a confiar en la vida como parte de lo que significa la relación con el todo? ¿Qué pasa? Las instituciones se especializaron en transmitirnos desconfianza de todo para poder perpetuarse. ¿Sí? Entonces Dios se erige como temor al castigo, temor al infierno, temor a la culpa, temor al Padre, ¿cierto? Está el prototipo inconsciente como el temor al Padre y a rebasar al Padre. Y se institucionaliza por medio de la iglesia, pues, exacto, de cualquiera de las iglesias. De cualquier religión, iglesia. Exacto. Quiero decir con esto entonces que estamos en el tiempo donde estas instituciones se van a pique, se están yendo a pique porque el reclamo que nos hace la tierra, que nos está haciendo el proceso evolutivo actual, es a retomar el poder en cada uno. ¿Cuál es el poder fundamental? El poder divino o la participación de nuestra condición, llamémoslo la potestad creadora, para que le quitemos eso de lo divino, pero divino quiere decir la capacidad creadora, ¿cierto? Entonces llamémoslo capacidad creadora como una capacidad que reconocemos como la capacidad de generar realidad propia. ¿Usted cree que no, amigo oyente? ¿Usted cree que no, quienes están aquí en la cabina? ¿Usted cree que un sistema determinó que usted estuviera aquí porque lo trajeron con lazo a este sistema de vida? Pero no, le cuento que usted eligió. Que no se acuerde es otra cosa. Y usted está generando las condiciones que reproducen un sistema de inequidad, un sistema violento, un sistema también, digamos, armonioso, porque ya hay quienes están vibrando en la frecuencia de la armonía interior, entonces son tributarios de esa armonía colectiva. Estamos diciendo entonces que a pesar nuestro, siempre fuimos creadores de realidad, solo que al poner nuestro destino en manos de la institucionalidad, nos enajenamos de nuestra propia capacidad, de nuestra propia fuerza, y aparte de no reconocer el crédito propio, nos fuimos a la impotencia que también nos ha generado, que se reprodujo como forma reproductora del miedo colectivo. Exacto. Es decir, la institucionalidad nos lleva a la impotencia. ¿Qué experimenta una persona con un ataque cardíaco en la sala de atención de una EPS en Colombia? La impotencia. ¿Qué experimenta la familia? No, pero entonces, ¿dónde lo llevamos? Bueno, habrá que pagarle un cardiólogo privado, porque es que aquí no lo quieren atender, porque es que se supone de que tendría que tener ciertos síntomas para que sea realmente atendido diligentemente. Entonces, ahí es donde salta la necesidad de, bueno, ¿cómo gestionamos nuestra propia existencia? En parte, lo que hemos hecho a través de estos programas, ya para 4 años vamos ya, en febrero cumpliríamos 4 años, es invitar a que cada uno nos hagamos cargo y a dar, compartir herramientas
que nos permitan comprender en concepto lo que significa la capacidad de gestionar la existencia propia en salud y en bienestar. No sé cómo resuenan ustedes. No, resonamos muy bien. Pues Fernando, tú lo que nos estás haciendo es un llamado a despertar y un llamado en que también se siente, porque realmente lo que no todos vemos son sistemas colapsados. El sistema de salud colapsado, pero hay miedo y hay necesidad de buscar, aunque sea alguna EPS, un CISBEN, algo que nos, como si fuera la leche de todos los días. La gente que toma leche pues todos los días, falta la leche de todos los días. Y esto el hecho de, aunque no se utilice, hace sentir a la persona que está segura, porque tiene su EPS, porque tiene también un seguro funerario, porque hasta para eso ya se llaman y le meten a uno los 10.000 terrores, pues porque cómo se va a morir, cómo va a dejar una deuda. O sea, estamos en este momento en sistemas que están colapsados, no solamente el sistema, digamos, penitenciario, ¿cierto? También colapsado. ¿Qué nos sucede? Que en el momento la invitación es como a retomar nuestra vida de una manera diferente, de una manera más tranquila, de una manera consciente. ¿Por qué? Pues porque me tengo que enfermar. Si me enfermo es porque hay estrés, porque todos los días lo que me muestran es violencia, lo que me muestran es algo negativo. Y entro yo también en la misma tónica, en la misma reclamación de los de afuera. Es como si el mismo sistema colapsado nos llama a pertenecer y nos ata a ellos también, ¿cierto? Es una necesidad de estar vigente. Entonces es un llamado a reconocernos. Y me da esto bonito porque la familia nació ahorita hace un bebé y está toda la familia en la protección hacia ese bebé. Y hoy decía mi hermano, ya lo malcriaron 2 días y ya está malcriado. Entonces empieza uno a darse cuenta que como uno se va malcriando y como uno va creyendo, y es un despertar de conciencia. El llamado es a que tengamos conciencia, que nosotros creemos nuestra realidad, es lo que nos estás invitando. Crear una realidad desde, bueno, ¿qué es lo sano para mí? ¿Cómo yo me mantengo sano? Debo tener, independiente a cómo viva, es cómo voy a cuidarme, pero no hacemos caso omiso a nosotros mismos, a tener unas buenas, hablemos de algunos hábitos, buenos hábitos que lleven a tener buena salud, desde eso un buen hábito mental, un buen hábito alimenticio, pero entonces nos dejamos llevar por el mismo sistema y terminamos enfermándonos y terminamos necesitando también desde el miedo. Esta parte me mudé, estoy recién mudada a nueva casa y el recibimiento fue de un vecino que de una me dijo que donde me había mudado era muy peligroso. O sea, ya habían robado el edificio y yo voy para salir. Fue complicado porque hay que empezar a conocer las llaves, hacerse amigo de todas esas cerraduras que tiene ese edificio, porque hasta para salir del parqueadero es un proceso. Entonces yo digo, o sea, sinceramente, ¿qué es lo que atraemos desde ahí? ¿Cierto? ¿Qué es lo que se atrae desde ese tanto miedo a que también contagiemos a los demás? Porque yo me sentí en un momento también como asustada. Y después dije, no, tengo que soltar esto. Si él siente el miedo, es él. Si el edificio entero quiere sentir el miedo, bueno, llegué yo como a vibrar de manera diferente. Y es eso, no va a tener ni echar las 5 cerraduras que tiene la puerta. Es una exageración. Entonces, me parece muy lindo el programa de hoy porque en ese colectivo encerramos a todos y todos empezamos a vibrar en lo mismo. Quería poner un ejemplo de cuántas llaves tenía pues para abrir esa puerta y yo dije, no, definitivamente abramos 2 llaves y nada nos va a pasar, ya con la seguridad que tiene el resto, nosotros estamos más que seguros. Entonces, ibas a decir. Bueno, era que, a ver, varias cositas, sobre todo en la primera parte que planteaba Fernando, lo de los sistemas, esos sistemas que imponen, los sistemas que lo que hacen es reproducir precisamente lo que está planteando Sandra, que es el miedo, donde lo que transmite es angustia, lo que hace es como alinearnos
en una relación no tranquila y en una relación con, pues digamos, con el caos y en el sentido de lo que pues, hemos querido con el programa, que es el duelo colectivo. Es decir, si no tenemos claro y no hemos desapegado nuestro duelo personal, el duelo a desapegarnos de muchas cosas, a sentir, no sentir necesariamente el dolor y la tragedia como propio, es decir, cuando digo eso, lo colectivo, lo que pasa colectivamente, lo que pasa en la ciudad, las noticias de la ciudad, lo que vuelve y se reproduce, vuelve y se repite la historia. Entonces yo lo pensaba, incluso me fui para la Guerra de los 1000 días. Y bueno, y cuando yo decía la Guerra de los 1000 días, cuando estaba pequeña, eran muy poquitos días, pues para mí como niña. Pero haciendo cuenta en la actualidad, fueron 2 años y medio o más largo, casi 3, de una guerra donde se mataron miles de personas, miles de seres humanos, y que lo hablamos como historia y como un acontecer que nos pasó y que no pasó nada entre comillas, pero que dejó huella. Yo incluso la menciono porque ahí murió mi abuelo Anastasio Giraldo, el padre de mi padre. Entonces fue coronel de la Guerra de los 1000 días. Entonces, pues en este momento, y anoche que lo pensaba y lo miraba y me ponía a rememorar la historia, me doy cuenta que ahí murió mi abuelo, ahí murió uno de mis ancestros, el padre de mi padre, un ser muy lindo y un ser pues que me cobijó porque lo cobijó a él. Y así sucesivamente, analizando la historia, bueno, luego el enfrentamiento del Frente Nacional, de los partidos políticos, lo que pasó con el Partido Liberal y Conservador, etc. Entonces toda esa historia nos viene como tragedia y una historia que nos la cuentan de esa manera y no la miramos de otra manera, pues que podemos mirarla y leer también qué quedó de ahí tan bello y qué nos dejó y que no necesariamente nos dejó un duelo. Y bueno, podríamos seguir recorriendo, porque en este momento pues la historia de la guerra nuestra, que no hace 60 años sino 200 años, que ese duelo colectivo cómo permanece, cómo continúa en la palabra de todos, oyendo un programa anoche, analizando lo que acaba de pasar con Santrich y Márquez. Exactamente, decía un periodista muy inteligentemente, muy bello, y nos invitaba: no podemos seguir hablando de la guerra, sino que hablemos de la paz. Y hablemos de, es decir, cómo todos los colombianos, mujeres y hombres y todos los seres humanos, volver a la esperanza, traer no el duelo, sino qué nos dejó de bello todos esos acuerdos, toda esa reparación, todo ese perdón que tenemos que seguirnos dando, y cómo posibilitamos el abrazo colectivo al otro, a la otra, a la humanidad, pues desde nuestro corazón, desde este hálito, desde esta alma. Muy bien. Hay que entender que esos duelos, por ejemplo, de las 50 guerras del siglo XIX en Colombia, la guerra continuada del siglo XX en Colombia, pues dejan una huella de calamidad en el colectivo y que se actualiza a través de lo que podríamos llamar la calamidad individual. Porque hay un llamado también en la multiplicación de los síntomas individuales. Esa multiplicación de los síntomas están dados por situaciones leves como por situaciones floridas, para decirlo así, es decir, demasiado visibles, notorias, como son las masacres, como son los desplazamientos colectivos, como son en lo físico, digo yo, para la salud individual, el mismo hecho de que las instituciones no estén funcionando, por ejemplo, las prestadoras de salud,
El mismo hecho de que las instituciones se estén derrumbando y que haya tanta delincuencia vestida de corrupción, tanta delincuencia vestida de corrupción, da cuenta de que ahí ya hay otra vibración completamente diferente, y es que nos toca asumir a cada uno lo que significa esos duelos colectivos, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso de los duelos colectivos? Entonces, el duelo fundamental que no hemos realizado es el duelo con el vientre y el duelo con el pecho. Necesito ser protegido, necesito ser amparado. Si no tramité ese asunto, entonces voy a ampararme en cualquier institución, así no sirva, así sea una vergüenza, como ha dicho el Estado colombiano, así sea una absoluta vergüenza. Nos vamos a querer reclamar y reconocernos a través de esa institucionalidad, porque nos van a brindar ayuda, que porque nos van a brindar la solución a los problemas. Y resulta que siempre que vamos por esa vía, estos maestros de la actualidad, los corruptos que llamamos, son los maestros de la humanidad actual, porque nos están mostrando de que esa institucionalidad, siempre que vamos por la vía de lo político, nos vamos a encontrar con el portazo sobre la nariz, ¿cierto? Siempre que vamos por el lado de la ciencia, vamos a encontrarnos por esa vía de no, es que por aquí no es, vaya, busque, escúlquese usted, porque es que aquí ya no le tenemos solución, aquí nosotros como es para robar. Desde lo racional. Digo, se perdió el sentido en la vía de esa corrupción. Nos está mostrando que hay que recogerse en sí mismo y hacerse cargo de la propia existencia. ¿Cómo decirlo? No estamos hablando mal de las instituciones, estamos diciendo que es parte del proceso evolutivo de la humanidad que nos avienta por la vía de que cada quien se haga cargo y sea capaz de gestionar, recalco el asunto, de gestionar la propia existencia. ¿Qué pasó con los estados totalitarios? Desarrollaron unas sociedades demasiado mimadas, donde cualquier cosita las saca de, quiero decir, individuos que cualquier cosita los pone en crisis y se quieren suicidar. Paternalistas, exacto. ¿Qué genera un Estado como el Estado colombiano? Yo creo que aquí tenemos la ventura. A pesar de la desventura del Estado, tenemos la aventura de aprender a reconocernos desde ahí. Porque el Estado en Colombia nunca se consolidó. ¿Por qué nunca se consolidó? Porque en el fondo nunca creímos en las instituciones totalitarias. En el fondo fuimos culturas tan diversas y tan esquivas de todo sistema de poder, que cada uno queríamos un poder, solo que lo focalizamos hacia afuera. Hubo quienes han hecho réditos por eso, pero hubo otros que en cambio se fueron a la recuperación de la sabiduría colectiva, se fueron al chamanismo, se fueron al desarrollo de la brujería, se fueron al desarrollo de el potencial que había en cada uno. Y hoy está saliendo a la luz una cantidad de conoceres que estaban por ahí ocultos, y cuando uno menos piensa aparece el neochamán, la neobruja, el neocurandero. Aquí eso brota aquí a montones. Ustedes habrán escuchado de esos sanadores espontáneos, la iridióloga de no sé dónde, la monjita de Caldas, el cura del barrio Santo Domingo, el patasola de no sé dónde. Quería como comentar algo de lo que estás diciendo y teniendo en cuenta lo que María, porque bueno,
María nos comentaba y decía, bueno, en este momento procesar los dolores nosotros para poder entender y digamos que subsanar los dolores y todo, porque la palabra duelo viene del dolor, por eso hablo de dolores, Sí. duelo es del dolor, entonces cómo subsanar también los duelos colectivos, pero si uno se pone a ver, casi son muy similares. Los duelos colectivos son los que vivimos nosotros mismos, los que se viven afuera somos los que vivimos nosotros mismos. Entonces yo diría aquí que en este momento realmente no procesamos nosotros los duelos personales porque todo lo lanzamos hacia afuera. Prácticamente el sistema es el que nos está diciendo o el que nos lleva a vivir en ese mismo duelo personal permanentemente. Y es la búsqueda de personas que estando bien van a buscar un noticiero para sentirse condoliente con un duelo colectivo, porque es lo que se siente, es lo que está grabado en su ADN, es lo que está grabado en su célula. Entonces, me parece muy bonito retomar nuevamente la confianza en nosotros, en que no esperemos de afuera, del medio, del sistema, que nos mejoren las cosas, porque realmente está más en nosotros, el camino está entre nosotros. Poder ser conscientes para que haya un cambio. Si nos sumamos cada uno a ser consciente de nuestra salud, de nuestra misma seguridad, de nuestra educación, porque ahora todo, no es que los muchachos no están bien educados porque el sistema educativo está mal, el sistema. ¿Y cuál es el llamado en este momento? Es algo más personal. Es algo más de, venga, es usted el que se tiene que apropiar de usted mismo, porque si nos esperamos por el sistema, pues para ellos está bien, porque entre menos gente educada tengan, más control van a tener. Entonces somos nosotros los llamados en este momento, cada uno en particular. Y es bonito porque procesando esto, el sistema o se cae o cambia, porque es una suma de muchos. Y es el llamado y lo que nos está diciendo en este momento me parece muy bonito retomarlo, a que no nos sigamos educando a buscar en el sistema soluciones. El sistema está y el sistema es lo que nos muestra a diario y es un llamado muy personal. Mira, que yo quería compartirles algo que viví este fin de semana en un taller, porque en este momento pues, estoy haciendo como el papel de abuela madre de Rafaela. Entonces fui a un taller muy bello que se llamaba como la pedagogía de la conciencia y la pedagogía del apego. Ajá. Y fue muy bello porque ahí plantearon cómo esa pedagogía lo que nos permite y nos invita es mirar a la niña y el niño de manera transparente, tranquila, tranquilos, clara, es decir, su espontaneidad como algo que sale de su ser Propio. y que no está agredido, porque resulta que cualquier o palabra mal dicha de la niña o el niño o cualquier actitud de actividad más, inmediatamente se le dice hiperactivo, hiperactiva, etc. Pues, pero yo quiero ir como a la parte de la conciencia y del apego, lo consciente y el apego, que era lo que nos invitaba. Entonces la invitación al abrazo, la invitación a estar con el niño y la niña y aceptarlo tal cual, sin ningún tipo de discusión, porque casi siempre, o siempre, nosotros somos adultos. O sea, el padre, la madre, yo como abuela, o el profesor o la maestra, son adultos, y si se mira si se abraza cuando hace el niño o la niña algo, pues que no está bien hecho, ese abrazo lo que va a invitar es al amor, lo que va a invitar es al apego del niño, pero de entender que lo que está haciendo no está bien hecho. Pero el niño conscientemente lo va a entender. Qué bonito que hablas de la conciencia, y voy a tocar aquí algo que dices de los duelos, de los apegos. Y me parece como de conectarlo, porque ¿por qué nos duelen las pérdidas sentimentales? ¿Por qué nos duelen hasta la misma muerte? Y es por un apego.
Entonces, como que conectar esto de cuando hablas de los bebés o de los niños, que yo hablaba de un bebé que ahorita, pues este bebé que nació también en mi casa, en mi familia, pues en este momento él nació libre, pero ahorita ya está siendo apegado a todo el mundo y lo a consentir, y no es que no se consienta, pero es de qué manera también se malcría y se le hacen y se empieza a adecuar a un nuevo hábitat donde él venía totalmente libre, fluyendo de una manera, y ahorita se está adaptando a otro. Y esos mismos apegos, entonces, que a la mamá, que a la abuela, que a la tía, de una manera muy aferrados, hace que en el proceso de nuestra vida nos duela perder cosas, porque nos aferramos a las casas, porque nos aferramos a lo material, nos aferramos a la profesión que tenemos, y eso es lo que no nos deja como en ese avance. Si nosotros fuéramos conscientes, en esa conciencia más libre de manejar estas emociones, eso tiene que ver también con las emociones, y ahí es donde la emoción, Fernando decía algo y lo conecté desde el estómago, desde el vientre, desde el pecho. Entonces, ¿qué sucede? Que estos apegos nos pegan directamente a esta parte emocional desde el vientre y desde el pecho, y cuando ¿cómo decir? Ya, pues hay que soltar porque mi vida sigue, empiezan esas emociones a revolcarme y a tener un duelo y un dolor inmenso, donde la vida va perdiendo como esa significación, esa significancia. Es importante entender de que no es el amor recibido lo que nos apega. Lo que nos apega es los duelos no elaborados. Si mi mamá vivió con el vientre una sensación de abandono, entonces yo voy a estar marcado de algún modo con esa información que ella me transmite, tanto en su emocionalidad como en su actitud, y obvio también me marcó celularmente, para hablarlo desde el ADN. Sin embargo, toda esa información, cambiar esa información, quiero decir, significa reconocernos dentro de lo que es la raíz de la problemática. O sea, ¿cómo resolvemos el asunto del desamparo humano? Asumiendo mi desamparo específico, que fue lo que no elaboré. Primero está el duelo universal, el duelo con la totalidad. Cuando entro al vientre hay un duelo que elaborar, ¿cierto? Y es, ya no pertenezco a la totalidad, sino que entro a hacer especificidad. Cuando vuelvo al vientre. Cuando entro al vientre, estamos hablando de un duelo que de que, por ejemplo, vive mucho el esquizofrénico, ¿cierto? El esquizofrénico no quiere entrar en el vientre y entra a contrapelo, ¿cierto? Otros es que les cuesta mucho asumir la relación de haber hecho una renuncia. Por ejemplo, ayer atendí a una persona que, habiendo sido melliza con alguien, entonces se dio cuenta de que el problema vital ha sido el haber entrado en compañía al vientre. Entonces, como tener que compartir el vientre, se le convirtió en compartir la vida, entre comillas, y verse abocada a un temor absoluto a la soledad, ¿cierto? No poder, no soportar el pánico de encontrarse sola ni aún dormida, ¿cierto? Vemos ahí entonces que hay otra situación de duelo, y el duelo que sí es universal, el duelo con el vientre. Es decir, cuando nacemos no queremos salir de allí, no queremos perder el desamparo, perder el amparo y la protección que nos da el vientre materno. Por eso esa fijación también con la madre, ¿no? Esa fijación tan potente. Quiero decir entonces que toda institucionalidad tiene un arquetipo, y es el arquetipo del desamparo, y ese arquetipo tiene su asiento en la pérdida del vientre. Toda
institucionalidad entonces parte de la necesidad de protección. No queremos decir tampoco que la institucionalidad esté de más, pero la institución, en vez de estar al servicio del ser humano, pone al ser humano al servicio de la institucionalidad, reproduce el sistema ideológico, el sistema conceptual, el sistema de rituales, de mitos, de prácticas que hacen que el individuo sienta que vale es porque pertenece a una familia, pertenecer a una religión, pertenecer a una institución, pertenecer a un círculo académico, pertenecer a un grupo de amigos. Entonces es una sensación de que si rompemos esa pertenencia ya no somos pertinentes, se pierde toda pertenencia de la existencia. Y es ahí donde caemos. Cuando le dicen a uno que está desubicado. Y por eso es tan difícil hacer el llamado a estar en silencio o en soledad. Porque o sea, es como el tener que estar en sitios donde pertenezcamos a algo. Y una de las cosas que más hace ruido, por ejemplo, en el proceso terapéutico analítico y en el proceso del despertar de la conciencia, es ese asunto de, ay, entonces, ya no voy a pertenecer, ya no voy a ser parte de... Porque, déjenme decirles, puede que la persona esté muy sola, pero está reproduciendo el sistema de pensamiento en su mente, está reproduciendo el sistema de pensamiento del colectivo. Y así cree que está acompañada, así sea a distancia, pero está acompañada del colectivo. Entonces, una de las cosas de entrar en conciencia es darse cuenta que está en repetición del sistema de pensamiento de afuera, que no tiene pensamiento propio. O sea, es un asunto ahí de una filigrana, pero que tiene toda una hondura. Acceder al pensar propio significa abandonar, salir de la manada, salir del redil. Entonces hay un mundo afuera imaginario que el sujeto reproduce internamente. Ese imaginario, en su imaginario hace parte de un colectivo. Así se siente el más ermitaño de los ermitaños. ¿Se entiende? Entonces, dar el paso al sistema de pensar propio, creativo. Me gusta mucho una palabra italiana, il pensiero. Il pensiero lo sustituye el pensa, no pensamiento, sino il pensiero o el pensar, ¿cierto? El pensar. Entonces podríamos reemplazar y proponer eso, una palabra, un neologismo italiano, y el pensiero. Sí, porque pensamiento se está incluso negando. Pensar y miento. Pensar y miento, entonces al fin, ¿qué es lo que pienso? Y entre más pienso, más miento. Más miento. Más me enredo. Volver entonces a ese asunto de el reconocerse a sí mismo como creador de realidad significa entonces aceptar de que podemos producir nuestras propias ideas, ya no repetir los esquemas conceptuales, los imaginarios colectivos, como tampoco repetir la institucionalidad. Eso significa asumir el desamparo. ¿Cuánto el sistema nos inhabilita en ese mismo miedo, en el sentido de que, bueno, lo que estás diciendo es muy bonito porque el mismo sistema, cuando nos muestra todo lo que sucede de tragedias o algo, lo primero que nos entra es temor, y es la búsqueda de esa misma protección con ellos mismos, con el mismo sistema, pero a la vez ellos están reproduciendo que hay cosas que no están funcionando bien y nos inhabilita en nuestra capacidad de crear, porque quedamos impregnados. Entonces me llama mucho la atención de esto que tú dices del pensar, cuánto empieza y cuánto queda, digamos en un día, con una noticia destructiva. La persona queda tan impregnada que sigue reproduciendo y hablando de la misma noticia, y tanto así que empieza hasta a reproducir en su vida personal
cosas muy similares. Entonces es algo que muchas veces, pues como aquí es darnos cuenta, es llamarse inconsciente, es como despertar y darnos cuenta de lo que está sucediendo. Y es muy bonito de esto de lo que dice, de cómo nos impregnamos. Y bueno, yo me quedo aquí como sorprendida también, porque cuánto he colaborado yo también. O sea, es hacerse responsable, la invitación es a que nos hagamos responsables de cuánto cada uno, desde su instancia, se hace responsable de lo que sucede colectivamente o lo que colectivo nos está afectando en nuestra vida también desde nuestro colectivo familiar o personal. Porque mira, Fernando, yo quería, pues sí, Sandra, compartirles con base a lo que hemos estado hablando, pues sobre todo en esta última parte, lo que acaba de plantear Sandra, y creo que ya lo debemos haber leído, y es una invitación de Gandhi muy linda que nos cae muy bien en este momento, y nos dice: voy a seguir creyendo aún cuando la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor aunque otros siembren odio. Voy a seguir construyendo aún cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz aún en medio de una guerra. Voy a seguir iluminando aún en medio de la oscuridad. Y seguiré sembrando aunque otros pisen la cosecha. Y seguiré gritando aún cuando otros callen. Y dibujaré sonrisas en rostros con lágrimas. Y transmitiré alivio cuando vea dolor, y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristeza. Invitaré a caminar al que decidió quedarse, y levantaré los brazos a los que se han rendido, porque en medio de la desolación habrá un niño que nos mirará esperando algo de nosotros, aún en medio de una tormenta, porque de algún lado saldrá el sol, en medio del desierto crecerá una planta. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría y una mariposa que nos brinde su belleza. Yo creo que de todas maneras, si llevamos esta oración a ese plexo solar y a nuestro pecho, pues transmitiremos todo eso, porque no nos estamos contaminando de lo que pasa a veces. Y la invitación es que comprendamos como seres humanos que la muerte existe, porque lo que más nos asusta es la muerte, y lo que más nos causa dolor. Cuando hay tragedias, y es algo como particular. Yo pensaba aquí en esto de cuánto algunas personas se aíslan de la realidad, en no sentir lo que pasa colectivamente. A algunos nos afectan, a otros no, ¿cierto? Desde donde colocan su pensar, desde donde cada uno de nosotros estamos atentos a lo que sucede afuera. Por eso algunos son indiferentes a lo que sucede, otros son muy, digamos que muy referentes a eso, muy pendientes. Entonces aquí es comprender de que como seres humanos, así como nacemos, morimos y vinimos a vivir en este valle, como dicen, en este valle, mi número de cosas, de emociones, no como nos lo dice, de nosotros depende cómo es este valle, de nosotros. Es lo que comprendo cuando Fernando dice que creamos, que tenemos la capacidad de crear una realidad diferente, y es crear nuestro día a día, a sabiendas de que van a venir cosas, y que son cosas desde lo natural. Desde allí no debemos de colocar esto a expensas de lo que lo manejen, porque es como si colocáramos nuestras emociones a que lo maneje una institución. Mi emocionalidad, como yo no soy capaz de manejarla, la institución de salud me la maneja, la institución política me la maneja, la economía me la maneja, porque yo no comprendo cómo manejar todo esto que estoy viviendo actualmente, y me meto en ese rol también de consumismo que también me desbarata. María con Gandhi ya nos muestra una salida, ¿cierto? Y es ese derecho a la singularidad, como cada uno, aunque temamos a esa individualidad, podemos reafirmarnos en esos grandes maestros de la humanidad. Y aquí Gandhi nos dice: voy a seguir creyendo, voy a sembrar de esperanza. Y es en ese sentido que rescatamos o podemos rescatar cimiento, o le podemos dar fuerza
a eso que constituye el reconocerse como ser en particular, que ya no se acomoda al colectivo. Porque aquí en Colombia pues, las cosas son muy graves debido a que también desde el imaginario, desde la concepción popular o común y corriente, pues nos hemos dejado llevar por una emocionalidad que resulta, déjenme utilizar la palabra, resulta ridícula a la hora de enfrentar la vida, ¿cierto? Entonces, exigirle al sistema, por ejemplo, que nos responda y salir a las marchas públicas y salir al sistema de manifestaciones a través de reclamaciones, a través de procesos jurídicos, qué sé yo. No, eso está bien, pero resulta de que en el fondo vamos a seguir atrayendo justo lo que no hemos resuelto. ¿Cómo decirlo de otra manera? A ver, yo me voy y le monto una denuncia al Estado porque no atendió la masacre del Aro, y fue el Estado el perpetrador en parte, y hizo el de la vista gorda de esa masacre, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Eso paró las masacres en Colombia. Bueno, antes se reproducen, siguen y siguen en el tiempo y cada vez más se reducieron más. Me voy al campo de las víctimas del ARO. Entonces un amigo espiritista que fue de visita encontró esas almas volantonas por ahí que nunca tuvieron duelo o nunca pudieron elaborar el duelo. Las almas volantonas vuelven a traer el mismo estado de tragedia. Pero ¿qué es lo que ata a las almas volantonas? Las ata el colectivo y la mentalidad de los vivientes. Es como la misma vibración, Fernando. Lo ata la misma vibración que ellos sienten. Exacto. Es la misma vibración. La vibración emocional que yo no hice, perdón, la vibración emocional del duelo que yo no hice con mi papá que fue muerto en una masacre, no lo solté y entonces ando por ahí como cobrando venganza, como queriendo cobrarle a otros lo que le hicieron a mi abuelo, a mi tatarabuelo, a mi tío, a mi mamá, etc. Eso hace que las energías queden atrapadas en el mundo del humano y entonces van a actuar en tragedia o atrayendo esa misma vibración trágica bajo la cual ellos murieron. ¿Cómo decirlo? Hemos encontrado, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, cómo una personita no suelta a la mamá, a los 5 años ya tiene cáncer de mama, no suelto la mamá, entonces ya no tiene dónde mamar, entonces la mama, entre comillas, se instaura en el pecho y ella desarrolla un cáncer de mama. Le hacen un proceso quirúrgico, un tratamiento, se recupera, pero ya van 3 años después de haberse hecho la mamoplastia. La mamoplastia, sí, la mamoplastia. Sí, porque la mamoplastia solamente es para eso. La mamoplastia es la operación y está desarrollando cáncer en el otro seno. Entonces ahí donde llega la consulta, además porque el médico le dijo que estaba haciendo metástasis en los riñones. Entonces llega a la consulta y todo lo que tiene es miedo de vivir la vida por cuenta propia. La mujer de 52 años que no sabe, tiene miedo a dejar ir a su mamá porque siempre estuvo protegida, amparada y sobrecuidada por esa mamá que siempre estuvo para ella, además con un padre también muy querendón, sobreprotector. Entonces ella pierde la madre y el mundo se desbarajusta. Y aquí no importa el nivel académico, estamos hablando de una señora magíster
trabajo sí, es algo social. más de una emoción, mira que es una dependencia y un apego. Y es lo que, si relacionamos esto con lo que nos estaba contando María Isabel al principio, de donde ella fue y le invitan a los niños a vivir de esa independencia. Y si me permiten, Sí. Pues para que entendamos el caso más concretamente, entonces llega a la consulta, le digo yo, ¿y su mamá qué hace detrás de usted? Mi mamá. ¿Cómo así que mi mamá? Sí, yo veo la sombra de su mamá ahí pegada. Y se viene en llanto, pues, y empieza a confesar de que nunca la soltó, de que la mamá llevaba muerta ya 8 años y ella nunca Yo creo que todavía estaba ahí. Y es algo muy particular. No pudo soltar la energía de la mamá. Y entonces esos muertitos se instauran en ciertos órganos, ¿cierto? Claro. Sobre todo los fetos que no se ha hecho, los fetos abortados, que no se ha hecho trámite con ellos, se quedan en la parte izquierda del hombro de las madres. Entonces uno los ve ahí y dice, a ver, ¿usted tuvo un aborto? Sí, hace tanto. ¿Y qué pasó con un aborto voluntario o involuntario? Fue provocado. Entonces ya viene la historia, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ponerle nombre a ese. Todo lo que vincula, todo lo que... Vamos a ponerle nombre a ese fetico porque tenemos que darle trámite, porque eso es lo que me trae a usted tan enfermo. Claro. No, pero ¿cómo así que me trae enfermo? Vea, ¿sabe una cosa? Yo creí que ya la había soltado. Me dice una de las personas que ha estado en trabajo terapéutico. Yo creí que ya la había soltado. ¿Sabe cuánto tiempo llevo de haber hecho el aborto? Ese aborto fue voluntario. Porque yo entré pues como en una crisis y mi salud iba de capa caída, entonces hice el procedimiento ya como de 4 meses, cuando tenía 4 meses. Yo pensé que lo había soltado. Bueno, ¿qué sintió cuando le dije que lo tenía pegado? Ay, sentí como un escalofrío. Sí, un escalofrío por los piel de gallina. Eso es signo de que todavía no se ha elaborado el duelo. Y entonces la persona hace un proceso de despegue y es a través de las cartas que le está haciendo el duelo. Un ritual es hacerle cartas al muertito. A través de las cartas se da cuenta de cuánto le dolía soltar. O sea, que yo que lo había soltado, pero dijo, sí, pero no. Te vas, pero te quedas. Pero inconscientemente estaba ahí. Inconscientemente, ahora yo, ¿con quién voy a vivir? ¿Quién va a estar conmigo? Vuelve el asunto del desamparo, la necesidad de cuidado y pensar que los muertitos nos van a cuidar. Por favor, nosotros somos los que tenemos el poder como seres vivientes, somos los que tenemos el poder, el dominio sobre los seres desencarnados. Y somos nosotros los que tenemos que darles vía de transmutación, de trascendencia, quiero decir, a través de la soltura con que manejemos los afectos con ellos. No es un asunto de afectividad, de sentimiento, que es que lo voy a dejar de querer. No, la mejor manera de quererlo es dejar que siga su camino. Imagínate cuántos atados, y pienso yo aquí, voy a decir algo que se siente en la vibración, porque yo ya pasé una experiencia en la cual, voy a decirlo aquí públicamente, Fernando me dijo lo mismo, tienes una energía pegada, y yo en el momento, pues si me hubieran dicho no, pero él me lo dijo y yo sentí lo que él dice. Entonces, ¿cuánto afecta la vibración de uno y cuánto estamos aferrando personas que deben de trascender para liberar un poco la tierra a que también nosotros estemos mucho más libres? Pero ¿de quién depende? De nosotros mismos. ¿A cuántos entonces
estamos atando a estos seres queridos que se quedan, y nosotros desde ese duelo que sentimos, no procesado, no un duelo procesado, sino un duelo desde que nos quedamos desde la negación, desde el sentir que para poder vivir yo lo necesito a él, mi vida no puede continuar porque no está ese ser querido, lo ato a él y me ato yo. Porque yo quería precisamente, lo iba a decir desde hace rato, pero bueno, es el momento. Y es analizando todos los sucesos de los seres queridos que pues digamos que han muerto, por ejemplo a las madres de la Plaza de Mayo, a las madres de la Candelaria, a las personas de desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Acabo de hacer una imagen, pues como que me pasó una película, pero lo venía pensando. Entonces me parece muy importante, Fernando, lo que acabas de decir, porque a mí me parece que siguen apegadas a ese espíritu, a ese ser que murió, y no dejan de ir a la Candelaria o cada mes, o a los lugares donde se convocan y se juntan de negro a seguir detrás de ese espíritu, pero no lo liberan ni están liberadas. Entonces me parece que hay que en este momento como mandar una luz y una energía colectiva, de un duelo colectivo para ellas, para que esos espíritus se vayan tranquilamente, pero no las mortifique más. Qué maravilla lo que estás diciendo, qué bonito. Te agradezco tanto que lo traigas a colación desde una hondura y una importancia para nuestra cultura, y este asunto de los desaparecidos, el asunto de los NN, el asunto de eso que no se queda como un pendiente y se queda en dolor. Entonces, señora, señor, colectivo de mujeres de la Candelaria, colectivo de no sé dónde que no han elaborado sus propios muertitos, hay que hacer el proceso colectivo. ¿Cómo hacemos un proceso colectivo? Un entierro simbólico. ¿Cómo se hace un entierro simbólico? Entonces, compramos el ataúd, o prestamos el ataúd, alquilamos un ataúd y lo llevamos al cementerio. Hagamos de cuenta que desfilamos entre todos a dejar los muertitos allá, y nos vamos haciendo el cántico, respiramos en libertad, tu libertad, por ti, por nosotros, liberamos la tierra de todo el ruido que nos están haciendo. Y lo liberamos a ellos. ¿Se dan cuenta que se incrementó el pitico cuando estamos justamente hablando de esto? Sí, Los muerticos hablan a través de esa frecuencia. ¿Cuántos muertos tenemos por liberar? Ellos no se quieren ir. Ellos no se quieren ir porque tienen miedo a que los olvidemos. Y nosotros tenemos ahí el pendiente. Entonces, hacer un desfile hasta el cementerio, pasando por la plaza principal, declarando la oración que ya les nombré. No la voy a repetir porque generalmente la cambio cuando... Fernando, comprender esto desde la energía, comprender que cuando hablamos de un muerto no es lo físico que creemos, porque es que la mente nos pinta algo físico, es que lo que se queda es una energía, y nosotros somos energía. Nos cuesta comprender que somos energía, y cuando trascendemos lo que queda es la energía, pero seguimos pensando físicamente, y por eso hasta esto parece historia de otro lado, la gente no lo comprende, y muchas veces cuando vivimos experiencias extrasensoriales se nos olvida fácilmente porque volvemos a lo que es físico. Entonces comprender esto de que somos energía y que es una energía que hay que liberar. Si hacemos nosotros que somos de cultura religiosa católica, pues hacerle la misa también, pero una misa colectiva. Exacto. Llevamos los 50 ataúdes y hoy es el entierro de José Luis Jaramillo, el que desapareció en tal vereda, tales y tales, y le hacemos historia, una pequeña historia
y luego nos vamos a llevarnos al cementerio. Es la mejor manera. Mejor dicho, sino que ya no tenemos tiempo. Sino porque me acabo de acordar, y cuando la vi yo sentí una cosa tenaz, de una niña más o menos por ahí de 34, 30, yo le pongo 39 años, no más, que estaba postulada para la alcaldía de Cáceres en el Cauca, Karina, y ayer por la mañana, antier habló diciendo pues que la estaban amenazando, que era la primera mujer que se lanzaba en ese municipio y que quería, pues que ella quería vivir y que pues que necesitaba, que no quería que le pasara nada. Yo la miré a ella y cuando ella habló yo la vi, es decir, la vi muerta, me disculpan lo que estoy contando, o sea, a mí me parece que con lo que ella dijo, ella decretó su muerte y eso tenía la pulsión de muerte. Y precisamente ayer por la mañana la masacran a ella, muere ella con su mamá y todos los escoltas juntos, y pues esa es su parte pues, de nuestra tragedia humana. Sí, buena parte del duelo colectivo se cierra en esa repetición. O sea, yo cargo con mis duelos que no procesé, entonces voy a reproducir y a traer los muerticos que me traen la onda vibratoria y que me ayudan a reproducir en la tragedia humana. Por ejemplo, el que un carro pierda los frenos, por ejemplo, en que en un momento determinado ocurra lo inesperado y entonces viene una muerte día 2, día 5, día 10, y es que no hemos hecho un trámite. Por ejemplo, esa relación que ya no funciona, ¿por qué sostenerla? No, la manera es ser transparentes con esto, porque entonces se nos va a venir la vibración negativa y nos va a cobrar en un momento menos esperado o en un momento de crisis, nos llega esa vibración a controlar, a dominar. Lo decíamos entonces para los desaparecidos, lo del asunto del trámite del duelo colectivo. Pero si usted es la señora Rosa Tapia de la vereda, se me ocurrió algo jocoso, de la vereda Mocostiunto. Perdió un hijo en las condiciones que fuera, por favor, entonces hacerle el duelo de despedida, una carta de despedida. No sé dónde estás, no sé qué haces, pero tienes todo el permiso mío para seguir tu destino. Yo seguiré mi camino. Nos encontramos para lo que teníamos que encontrarnos. Declaro resuelto mi duelo contigo. De hoy en adelante eres libre de tomar tu proceso evolutivo en el universo. Después de hacerle la cartica de me dolió mucho, es que me dio mucha rabia, es que yo creo que fueron los paracos, es que yo creo que fueron los faruchos, es que yo creo que fueron los soldados. No, todo eso lo vamos a decir en la cartica. Sí. Y luego cerramos con la parte de te doy el permiso de que sigas el proceso evolutivo. Es tiempo de liberar a la tierra de la carga penosa de tu duelo no elaborado. Ay, qué bonito. Gracias. Ay, qué bueno, los voy a invitar a todos. Hoy a las 6 de la tarde, de 6 a 8, vamos a estar en la Casa de la Cultura de Envigado, los que nos escuchen hoy, para el lanzamiento del libro de Somos Uno, de Fernando Calle. Gracias. Bueno, un feliz día. Yo creo que quedamos en punta con este tema tan interesante. Ya continuaremos. Muchas gracias. Gracias, Valentina, por la paciencia. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Vargas, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo,
mente y espíritu. Escúchelo todos los martes.